Bueno, gente, entonces me presentaba que soy la doctora Alba Echevarriaray, endocrinóloga, diabetóloga de Paysandú, y bueno, este tema, hablábamos de la importancia que tiene el tema en, en el día a día de los pacientes diabéticos, y es lo que vamos a ir hablando y dilucidando en el correr de la charlita. Cada vez más cortita porque si sigo demorando. Entonces, el automonitoreo, rápidamente auto es todo lo que de o por sí mismo uno hace, ¿tá? Es un prefijo que dice eso, y monitorear es un verbo que dice vigilar, seguir, observar. Pero en este caso, el automonitoreo en la persona diabética no es solo vigilar, observar, como dice el significado, vamos a decir, sino que es también tomar decisiones frente a lo que estoy observando, a lo que estoy viendo. Tengo que lograr tomar decisiones, ¿sí? Entonces, por eso el automonitoreo es parte fundamental del tratamiento de la diabetes, ¿verdad? Fíjense que este cuadro es así sencillito, pero súper interesante, en donde para que la diabetes esté estable nos pone 5 pilares. Yo, porque tengo unos cuantos años, les cuento que antes, cuando educábamos a los pacientes diabéticos, decíamos la diabetes, para que esté estable, eh, tenemos 3 pilares, hablábamos de 3 pilares muchos años atrás. Y esos 3 pilares eran la medicación, la alimentación y la actividad física. Y no hablábamos ni de educación ni de automonitoreo. Yo me acuerdo que les decía, el control de la diabetes como que tenés un banquito de 3 patas, ¿tá? Que eran esas 3, y que si una de esas 3 patas se te desestabiliza, ya deja de haber un buen control. Y fíjense qué interesante cómo últimamente, hace unos cuantos años, no son 3 patitas, no es un banquito de 3 patitas, son 5 pilares que estabilizan ese techo, ¿tá? Que muestra ahí la imagen. Y en esa estabilidad agregamos entonces la educación, que es lo que un poco no mucho, lo que se está haciendo hoy, que es aprender sobre diabetes, y que no es solo aprender en el momento del debut, sino que es un aprendizaje continuo, ¿no? Día a día aparecen cosas nuevas, y ese aprendizaje continuo es para las personas diabéticas y también para todo el equipo de salud, ¿tá? Así que una educación y para la población, ¿verdad? Con todos los riesgos de factores de riesgo que tiene la población de ser diabética, también educación a la población en general. Pero esta diabetes, para que esa diabetes esté estable, también necesitamos este quinto, que es el automonitoreo, ¿sí? Y como ven, no hay uno más importante que el otro, ¿tá? Para que esté estable todos, tienen que tener la misma consistencia, no puede faltar ninguno para que ese techo se mantenga así. Y entonces, ¿qué podemos controlar? ¿Qué no podemos automonitorear? La glicemia capilar, la cetonemia capilar y las cetonas en orina es lo que nosotros podemos ir monitoreando. Puse aquí también la hemoglobina glicosilada porque después las podemos comparar, no, pero podemos sacar conclusiones de la hemoglobina glicosilada, pero el automonitoreo lo podemos hacer solo con la glicemia capilar, o después vamos a hablar un poquito, porque les quería agregar que tenemos la posibilidad de autocontrolarnos la cetonemia y la cetona en orina. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para realizar el automonitoreo de glicemia capilar? La primera figura nos muestra la glucosa capilar, que, bueno, con los glucómetros, que son cada vez, tecnología cada vez mejora más y cada vez son más rápidos y cada vez necesitamos menos gotitas de sangre, ¿verdad? Allí en esa zona hay un reactivo, la gotita se aspira en esa zona de la tirilla reactiva, reacciona a la glucosa y tenemos la lectura en el glucómetro.
Luego, por suerte, desde noviembre del año pasado tenemos esta posibilidad en Uruguay, pero había mucha gente que ya lo tenía, que lo estaba comprando en Argentina, en Brasil, en Chile, al Freestyle Libre, que es un sistema de monitorización a demanda, o flash, que supongo que muchos lo tienen y muchos no, pero teniendo la glicemia capilar y haciéndola con la frecuencia que el equipo de salud nos indica, podemos tener un muy buen control de la diabetes también, sin necesidad de tener el freestyle libre, que obviamente nos da mucha más libertad y menos molestias, ¿verdad? Y por otro, la glucosa intersticial del sistema de monitorización continuo, cuando tenemos una bomba de insulina que puede, este sistema de monitorización se comunica con la bomba y le va pasando información. ¿Qué diferencia entre la glicemia capilar y la glicemia intersticial que teníamos con el freestyle libre o monitoreo continuo? Es que cuando hacemos la glicemia capilar estamos tomando la glucosa de la gotita de sangre que viene del vaso sanguíneo. Y cuando tenemos el freestyle libre, estamos tomando el monitoreo del sistema intersticial y el vaso sanguíneo, y en el medio ese intersticio de donde hay un pasaje de glucosa desde el capilar a ese intersticio en forma continua, ¿tá? Y no depende de ningún factor, o sea que es muy parecido a lo que tenemos en el intersticio de lo que tenemos en el vaso sanguíneo. Con respecto a las cetonemias capilar, que en general no hacemos este control, pero yo quiero que sepan que la posibilidad de hacerlo está. La cetonemia la pueden hacer con una tirilla reactiva, con el mismo, hay algunos aparatitos de glucómetros que tienen la capacidad, tenés que tener la tirilla de cetonemia, tenés que tener la de glucosa y la de cetona, y podemos tener el dato de si tenemos o no cetonemia capilar, con más o menos valores, y allí ver que tenemos o normal, o trazas, o cetosis leve, moderada a grave, ¿verdad? Y eso nos está marcando el riesgo de progresión, de ese descontrol, de si tiene tendencia a progresar a una cetoacidosis, en qué etapa estamos, ¿verdad? La cetonuria, también se hace con tirillas reactivas en orina, o sea, una muestra de orina, y colocamos la tirilla de cetonuria en la orina, y bueno, y nos va marcando si es negativa, si hay trazas, si tiene 1, 2, 3 o 4 cruces, y eso también nos va mostrando en qué etapa estamos, si el descontrol es un descontrol, un piquito de glicemia, o ya estamos entrando a una situación de cetosis. ¿Qué importancia tiene? Bueno, si tenemos una glicemia capilar mantenida, más de 250, 300, 400, y quiero saber si tengo riesgo de evolucionar a una cetoacidosis, esto nos está dando ese dato. Y si una persona con diabetes tipo 1 va a hacer un ejercicio que sabemos que más allá de 250, 190, tenemos que tener cuidado porque la cetosis ya es, eso es ácido en el cuerpo, y al hacer mucho ejercicio podemos provocar un descontrol. En vez de mejorar con el ejercicio, en este caso descontrolaríamos, aumentaríamos la acidosis. Entonces se desaconseja el ejercicio en esa situación. Y bueno, podemos tener ese dato de si tenemos más de 250, si tenemos cetosis, y bueno, tomar medidas de no hacer el ejercicio, controlar esa situación, tomando mucho líquido, dándonos una dosis de insulina que tengamos indicado, y de esa forma volver a la situación de poder hacer actividad física adelante. Y por último, hablar de la hemoglobina glicosilada, que no es un automonitoreo, como ya les dije, que es el estudio que se hace en el laboratorio, o con la extracción de sangre, o se puede hacer con una punción capilar. Lo que mide la hemoglobina glicosilada
sobre todo para los nuevos, porque yo ya sé que ustedes esto lo tienen claro, pero me gusta que lo repasemos y lo visualicemos así. La hemoglobina glicosilada. Hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos, acá representados, y esa proteína que es la responsable de llevar el oxígeno a todo el cuerpo, a esa proteína se le une la glucosa, que es acá representada en amarillito, se le une la glucosa. Esa proteína está durante 3 meses en el eritrocito, en el glóbulo rojo, y luego ya metaboliza. Pero durante esos 3 meses se va uniendo la glucosa a esa proteína. Cuanto más glucosa estuvo en contacto con ese glóbulo rojo, más se unió a la hemoglobina, ¿sí? Así que este glóbulo rojo estuvo mucho tiempo en contacto con glucosa, y este glóbulo rojo, fíjense que se unió muy poquita glucosa, ¿sí? Esa hemoglobina glicosilada, entonces, que es la que nos dice cómo estuvo nuestro control los últimos 3 meses, tiene una buena correlación con el monitoreo que nos hacemos a diario, ¿verdad? Entonces, si tenemos por debajo de 7, que es de 95 a 170 más o menos, ¿tá? Y si tenemos por encima de 80, ya sabemos que estamos por 180, 200, 240, 300. ¿tá? Por eso es importantísimo el automonitoreo para saber el día a día y lograr que la hemoglobina glicosilada llegue a los objetivos. ¿tá? O sea que un control no quita el otro, solo nos está dando diferentes datos del control. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿A qué pretendemos llegar o tendemos a lograr con el tratamiento y con el monitoreo y la alimentación? A que la hemoglobina glicosilada, estos son grupos de expertos que hacen guías de la Asociación Americana de Diabetes y de la Sociedad Internacional de Diabetes en el Niño y Adolescente, que marcan pautas a nivel mundial. Entonces, las pautas antes, en el niño y el adolescente era 7,5, 8, y cada vez se está pidiendo que se logre un mejor control. Están pidiendo ahora menos de 7% la hemoglobina glicosilada. Eso porque, como ya saben, cuanto más logramos mantener la estabilidad y la glicosilada, cuanto más bajo la logremos mantener, menos posibilidades de tener complicaciones a largo plazo. Y por lo tanto, sobre todo las microangiopáticas, las complicaciones de los pequeños vasitos sanguíneos, ¿no? Entonces, cuanto más baja esté la hemoglobina glicosilada, mejor, siempre con la salvedad de que depende de cada persona y que estos son guías generales y que el médico, el equipo de salud va a ser quien marque el objetivo. ¿tá? Estos son guías generales, esto es personal, porque uno puede decir, bueno, mi objetivo es menor de 7, pero si es un paciente lábil que hace muchas hipoglicemias, obviamente lo vamos a mantener en un nivel un poquito más alto, ¿tá? Siempre tendiendo a ese objetivo, ¿tá? Pero es particular de cada persona y el equipo, junto con el paciente y la familia, es quien pone el objetivo en realidad. La glicemia precomida, lo ideal es que esté, según la ISPAD, entre 70 y 130, y para la ADA un poquito más, 80, 130, poscomida, 90, 180, y antes de dormir la ISPAD pone 80, 140 y la ADA 90, 150. Son muy similares, o sea que si tomamos pre y poscomida, un rango entre 70 y 180 sería el rango más o menos que nos están planteando las guías. Y que el registro del monitoreo glicémico lo hacemos en tablas o gráficas. Lo que hacen es permiten visualizar de forma clara el perfil glicémico en el correr del día, de la noche y de los días y semanas. Nos dan una visión de eso, de qué nos está pasando
en nuestro día a día y con los diferentes cambios que vamos teniendo, ¿no? Los cambios en los controles según el ejercicio, según los alimentos, según las situaciones estresantes, según si tenemos alguna enfermedad, si estamos en alguna etapa de menstruación, por ejemplo, y evaluar y tomar decisiones para continuar si tengo un buen control o mejorar el control glicémico. Y las tablas de registro, acá les puse un ejemplo de una tabla de registro muy básica, ¿tá? Pero es un ejemplo, y eso también se los marca su equipo de salud, ¿no? A qué hora puede decirle, bueno, a ver, de aquí al próximo control quiero que me hagan controles predesayuno, y 2 horas post almuerzo, 2 horas post cena, y en la madrugada, por ejemplo. O a ningún paciente se le pide, bueno, haga precomidas durante un tiempo y después hacemos 2 horas después de comer. También se está viendo que el control 2 horas después de las comidas a veces no alcanza, y hay que hacer a veces 1 hora después de la comida, donde está el pico de glicemia, que en realidad es 1 hora después de las comidas. Entonces, cuando ya tenemos más o menos claro qué pasa 2 horas después, podemos plantear hacer 1 hora después de las comidas. Eso lo van manejando con el equipo de salud. Esto es muy básico, pero sí tener la fecha, la hora o momento del día en que fue realizado, cuánto dio la glicemia capilar en ese momento, la dosis de insulina o análogo rápido administrado, o sea, el bolo más la corrección, si hacemos conteo de hidrato de carbono, que creo que acá la mayoría ya está en esa línea, ¿no? Alimentos y conteo de hidratos de carbono, irlos poniendo en una zona donde puede ser notas o puede haber otro lugar donde sea la alimentación. Actividad física realizada, marcar con otro color los valores que salen de rango, las hipoglicemias y las hiperglicemias con diferente color, es una forma de visualizar más dónde está el control. Síntomas que llamen la atención, como situaciones de estrés, menstruación, infecciones, ¿tá? Entonces todo eso irlo anotando, porque cuando vamos al médico, una vez cada un mes, 2, 3, 4, lo que sea que le haya indicado su equipo de salud, entonces bueno, ahí tener un recordatorio de todo lo que ha ido pasando como para poder evaluar entre todos qué fue lo que sucedió. Estas tablas de registro quedan muy lindas porque quedan fáciles de visualizar, porque entonces uno ve, bueno, qué está pasando durante las diferentes etapas del día, qué pasa en el desayuno, qué pasa antes del almuerzo, o sea, qué pasa bueno, a ver, acá no lo puse también alguna de madrugada, ustedes obviamente hacen de madrugada, pero no todas las madrugadas, por ahí a veces hacen a las 3, a veces a las 6 de la mañana, eso lo marca el equipo de salud y va a depender de los controles que ustedes lleven, de los cambios en el tratamiento que se le indique y de la hemoglobina glicosilada, obviamente. Esta es son los gráficos que nos trae el Freestyle Libre, y vieron que los gráficos les marca el rango terapéutico entre 70 y 180, ¿tá? Para ver que el paciente está en un excelente control, un 70% tiene que estar en el rango objetivo. Ven acá el target range en 78, ¿tá? Por encima del 70% es un buen control. Y también tenemos que ver que no está haciendo hipoglicemia, porque no quiero tener un paciente en un buen control, pero con muchas hipoglicemias. Así que 5% de hipoglicemia, hasta ahí, y con un 70% de rango objetivo, podríamos decir que es un paciente que está con un buen control, ¿tá? En el Freestyle Libre es muy lindo los gráficos, porque te muestran el día a día y te muestran lo que pasa en el correr hace como un promedio de todo eso, ¿no? Entonces nos fijamos en la mediana, nos fijamos en el porcentaje de tiempo que tenemos en rango,
yo puse entre 70 y 180, que fue lo que les dije, que es lo que más o menos las guías plantean, pero eso también, el rango, lo plantean con su equipo de salud, depende del paciente. Porcentaje de hipoglicemias, la severidad de las mismas, momento del día que pasó, si se reiteran, porcentaje del tiempo que estamos en hiperglicemia, y también importante la variabilidad glicémica, o sea, las hiper e hipoglicemias, que también son importantes en lo que es evaluar cómo seguimos con el tratamiento. Bueno, entonces por ahí yo ahora les agradezco y disculpen Alba, tenemos tiempo, tranqui. Sí, está. Reacomodamos la cosa, tenemos tiempo. Perfecto. No, lo que podemos, yo ya terminé la presentación, lo que quería era que plantear entre todos así diferentes situaciones que queramos conversar a partir de esto que estuvimos hablando. Y bueno, siempre lo importante es la toma de decisiones. O sea, ustedes pueden tomar decisiones cuando tienen una buena educación diabetológica y pasan todo el día tomando decisiones. Si vamos al caso, están todo el tiempo tomando decisiones porque están viendo en cada comida el conteo de hidratos de carbono, están viendo cómo reacciona frente a la cantidad de insulina que le están dando análogos o insulina rápida, cómo reacciona a los diferentes alimentos, así que están constantemente tomando decisiones, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón, fue mi hija que habló, pero no importa. Tenía una consulta para hacer. No lo tocaste en el tema, en las cosas que estabas hablando, pero más o menos, para tener una idea, ¿en qué porcentaje o creo que es por peso, cuánta insulina puede recibir un preadolescente, en mi caso, en el día? Porque hemos notado que ha tenido que darse muchísimo más que lo que venía dándose. ¿Hasta cuánto es normal o más o menos una idea? ¿Sabes qué? Porque No al hay... principio me habían hablado de una unidad por peso, pero después me dijeron que podía ser más. Sí, puede ser más. Yo te diría que no hay un techo, que es muy diferente de paciente a paciente y no hay un techo. Lo que sí cada vez tenemos que lograr es que la dosis total de insulina se divida en la basal, los análogos o NPH, que es la insulina basal, en un 50% y un 50% en cristalina y análogo. Viste que antes o sea, cada vez estamos tratando de llegar más a eso. Antes nos basábamos mucho más en la basal y no dábamos tanto los análogos rápidos. Y ahora se está tratando de llevar a eso, al 50-50. Bárbaro. Y esa situación que vos me decís de la adolescencia, es una situación de insulinoresistencia importante, en donde sí, el chiquilín por ahí venía con un determinado control, y en la adolescencia, con los cambios hormonales, sí, entramos en una insulinoresistencia que me demanda una mayor dosis, seguro. Pero Sí, traten estamos en de eso. irla, porque a veces nos cuesta un poquito los análogos rápidos, nos cuesta bastante, a ustedes y a nosotros, llevarlo al 50-50, que es lo que nos están pidiendo cada vez más, ¿no? Porque le tenemos como un poquito de miedito a los análogos rápidos. Pero a la medida que bajemos los análogos lentos, a medida que bajemos la NPH o los análogos lentos y le pongamos más para corregir con bolo y corrección de hidratos de carbono, más podemos bajar los lentos, ¿me entienden? Porque si mantenemos altos los lentos y le agregamos los rápidos, bueno, ahí es donde podemos tener más hipoglicemia. Entonces tenemos que hacer ese cambio y lo tenemos que hacer en forma progresiva. Bárbaro, muchas gracias, eso me ayudó cantidad, Dale, porque saber, tener una guía ya está bueno. Muchísimas gracias. dale. Me pasa muchas veces que con respecto al monitoreo,
que yo les digo, es una herramienta fundamental, pero no una herramienta fundamental para ver que, como yo le decía, no es observar, no es mirar solo, es tomar decisiones, ¿no? Gente, porque tengo pila de pacientes que me vienen cada 2, 3 meses, 4 meses, con las glicemias altas, de 250, 3, y vamos, y así seguimos. Y en la consulta hacemos cambios, decimos, bueno, a ver, vamos a evaluar acá qué está pasando. Entonces, bueno, vamos a hacer más ejercicio, acá ponemos acá el ejercicio, porque sabemos que el ejercicio se prolonga, el factor regulador de la glicemia, ponerle en el tiempo, entonces acá estás haciendo una hiperglicemia, vamos a poner ejercicio acá, vamos a cambiar este alimento acá, entonces o planteamos, cambiamos la insulina, y me viene a los 3 meses otra vez con la misma situación. Entonces, no es solamente, es lo que le escucha al principio, no es observar, no es vigilar, es tomar decisiones, es hacer cambios, porque si no, no tiene sentido, ¿entienden? ¿Alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta? Buen día. Yo quería hacer una consulta porque por lo general Matilde tiene 10 años y por lo general me le dan hipoglicemias en la madrugada. Aprendí a hacerle ahí controles porque yo antes no se lo hacía. Ella se despertaba a veces llorando en la madrugada o al baño, y después de los campamentos aprendí a que a las 3 de la mañana por ahí le hacía un control y siempre estaba baja. Pero me da por lo general es solo en las noches. Bueno, eso es bastante frecuente, sí, y el temor que tienen obviamente los padres, ¿no? Esas hipoglicemias en la madrugada. También obviamente manejarlo con el equipo de salud, pero ahí hay que, 2 cosas, Walquiria, ver la dosis de insulina total que está teniendo, obviamente, evaluar eso, pero también evaluar un poquito lo que estamos haciendo de colación también, ¿no? Tratar de vigilar eso. Muchas veces hacer una colación bien tarde y por ahí con algún hidrato de carbono complejo, como puede ser una cremita de vainilla, por ejemplo, que tiene almidón, o un arroz con leche flojito, que tiene el almidón del arroz. O sea, darle una colación lo más tarde posible, una colación que mantenga, por los hidratos de carbono complejos, que mantenga más tiempo la glicemia, ¿no? Porque a veces hacemos una colación que por ahí es rápida de metabolizar. Entonces, te diría que esa puede ser una opción. Fijarse bien en la dosis de insulina, sobre todo la basal, y lo otro es hacer una colación lo más tarde posible con algún hidrato de carbono complejo. Gracias. Dale. Una consulta, perdón. Walquiria, ¿y Matilde hace actividad física de tardecita o de tarde? En la tarde, anda todo el día corriendo. Bueno, esa es una buena pregunta, Giselle, que o sea, si ella hace una actividad reglada, vos decías pasa toda la tarde corriendo, quiere decir que es muy inquieta, pero no es que ella hace una actividad de hacer un deporte específico ahí de tarde. Y sí, hacía, pero ahora con el tema de la pandemia le pararon todo. Claro. Pero ahora con la pandemia también hace hipoglicemias de madrugada. Sí. Ah, está. Entonces otra porque cosa. ahí la pregunta de Giselle viene por el lado de que si hace alguna actividad física, esos días que hace actividad física, muchas veces tenemos que bajar la dosis de insulina. O sea, viste que hay veces que los chiquilines hacen actividad física y hay veces que no. O sea, ponele lunes, miércoles y viernes, hacen fútbol, ponele. Bueno, esos días que hacen fútbol, hacemos una bajada de unas unidades de insulina del correr del día. ¿Por qué? Tenemos riesgo que haga hipoglicemias después. Pero Walquiria, por ahí tendríamos que, en el caso de tu nena, ver si por ahí, es lo que te digo, la dosis de insulina, si no habría que bajarla a la basal y hacer una buena colación lo más tarde posible, me parece. Seguro, ella en realidad se da poca, se da 5 en la mañana, son al mediodía y 3 en la noche.
Sí. Otra cosa, ¿ella hace conteo de carbohidratos? No, estamos en eso, pero todavía no lo... Ella tiene correcciones con Novo Rapid a partir de 1,80. Porque lo otro sería eso también, que en la noche aumentar el conteo de carbohidratos, si lo hiciera, pero como no lo hace, no. Seguro, estamos Porque recién por ejemplo, si aprendiendo. ella cuenta cada 10 o 15, en la noche contar cada 20 gramos carbohidratos, pero si aún lo están manejando... Sí. En ese caso, claro, se podría bajar el rango de a partir de cuándo, de cuánto se ajusta. Por eso Claro. eso tiene que conversarlo con la doctora, plantearle la situación y ver qué ajuste le hace a Matilde específicamente para que no le pase, porque la idea es tratar de evitar, no vamos a vivir toda la vida a las 3 de la mañana controlándola y dándole de comer, pobre, porque tienen que descansar. Hay que encontrarle la vuelta para que no le pase. Aparte, después en la madrugada, cuando la despertaba, digo, para hacerla comer es... No, una lucha. Claro, hay que encontrarle la vuelta para que no le pase eso. Claro. Por Muchas eso es gracias. importante los registros. Sí. Perdón porque yo tuve que salir y no sé, capaz que ya lo hablaron. ¿Todos tenían claro el tema de lo de las cetonas? ¿Y que hay tiras para medir las cetonas? ¿Sí? Porque muchas veces los médicos no nos dicen eso, entonces por eso quería insistir en eso. No, Sí, no tenemos claro. Sí. ¿No tenés claro el concepto o qué? ¿O cuándo usar las tiras? Sí, tengo claro el concepto, lo explicó recién la doctora, pero no conozco las tiras, no sé si las puedo usar con el freestyle o con el... Sí. Sí, se usan justamente, son tiras de cetonas que se utilizan con el glucómetro del Free o con cualquiera de Abbott, digamos. Esas tiras, mira, ahí te está mostrando, esas tiras en la fundación hay para comprar. Y son bien útiles, como dijo Alba, cuando vas a hacer actividad física, lo que hablamos ayer, ¿te acordás que vos decías con más de 240? Bueno, si de repente está con un valor altito, pero no tiene cetonas y va a hacer una actividad intensa, digo, está habilitado a hacerlo. Pero si no tiene cetonas, porque si tiene cetonas es porque le está faltando insulina, entonces es lo que hablamos ayer, todo lo que pasaba. ¿Estás sin audio, Martín? ¿Te quedaste sin audio? Perdón, no conocía las tiras esas. Muchas gracias. Bárbaro. Y yo les presenté lo de la cetonuria también, porque están, digo, ya cansados de tanto por ahí, pinchacitos, glicemia capilar, y por ahí las tirillas de cetonuria también nos dan datos importantes sin necesidad de otro control de capilar, ¿no? El tema ahí es que esas son las de la orina, pero ¿dónde se compran? Son caras. Sí, son caras, por eso es que no las tenemos habitualmente. Yo quiero que sepan que está, yo creo que tienen que estar todos informados de lo que hay. Después, claro, lamentablemente, vieron que ni tirilla de cetonemia ni de cetonuria, pero creo que tenemos que saber que existen y que la posibilidad está. Sí. Nosotros la compramos en ádulas, pero estas se hacen con el Free, estas que mostró Jesús. No son muy caras, lo que sí tienen un periodo de vencimiento corto. Y por ejemplo las usamos cuando Amanda tuvo infección, que estaba alta, que entonces nos servía para controlar eso, ir monitoreando justamente esos valores. Pero a veces en ADU no hay, también nos pasó que fuimos a comprar en la fundación hay. En la fundación hay. Y en Bioerix también, donde compramos el Free, también las venden. Sí, sí. Y no me acuerdo cuánto nos salió, pero creo que 500 pesos por ahí, ¿no? ¿Cuántos? Ay, no, en la fundación está más barata, pregunten. Sí, no es por nada, pero digo. Para saberlo. Gracias. Claro. Digo, lo que nos venden a nosotros en el laboratorio, nosotros no tenemos ganancia, entonces seguro está más barata. Averigüen. Tengo una consulta. ¿Cada qué tiempo son recomendadas las hemoglobinas glifosiladas? Alba, ¿estás ahí? Sí, ¿no? No sé, la pregunta Walkiria, decíla de nuevo porque no se me cortó. ¿Que cada cuánto tiempo es recomendable hacer la hemoglobina glucosilada? A Matilde se la hacen una vez al año, pero la verdad que no sé.
Lo ideal es hacerla cada 3 meses. Lo ideal es hacerla cada 3 meses. Nos están hablando ahora las guías de que sí tenemos un paciente muy estable, muy bien controlado, se puede hacer cada 6 meses, ¿tá? Pero una vez por año es muy poco, es muy poco. Porque ella no está con Lantus, Valkyria, porque por el fondo te lo piden. No, ella tiene NPH y la Novorapid. Claro. Ojo que la NPH es una buena insulina. O sea, cuando no tenemos opción de los análogos, que sabemos que mucho mejor los análogos, yo tengo pacientes con NPH muy bien controladitos, o sea, tanto que los quiero cambiar al Lantus, pero como saben que el Lantus me lo da el fondo, y está tan bien controlado, no me lo van a dar. Sí, y el pobre hemos hablado de un adolescente que está muy bien informado, y me ha dicho, doctora, quiero cambiar al análogo, pero es que no me lo van a dar porque está bien controlado. Así que, ojo que la NPH es una muy buena insulina y no hay que menospreciarla. Sí, no, eso fue lo que me dijo la doctora Carolina Gontade, que es la que atiende en Matilde, que por ahora no, también lo intentó, pero como estaba bien controlada con NPH, no la dejó un tiempo así. Ahora, Valkyria, eso que estás diciendo de que está haciendo hipoglicemias nocturnas puede ser un buen motivo como para pedir, en ese caso sí, el análogo, ¿verdad? Porque es uno de los causales de que está bueno cambiar la NPH, porque ahí la NPH te puede estar haciendo un piquito que se agrega. Vos me decís que usa 3 dosis de NPH en el día, ¿verdad? 3 veces al día, sí. Ahí va, de entonces mañana, mediodía, en la noche. por ahí se te está uniendo la acción, el pico de acción de la NPH de la tarde y de la noche en la madrugada, y entonces ahí en ese caso yo sí plantearía pasar a un análogo de acción lenta, sí. De repente me ha hecho en la tarde 2,80 y en la madrugada me baja 0,53, 0,60. Por eso, cuando hay tanta variabilidad, creo que ahí sí es importante hacer el cambio de medicación. Sí, ahora tiene controles a fines de junio, se lo voy a plantear a la doctora a ver qué. Ahí va. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario de lo que nos pasa a nosotros, porque es importante que come de noche también, ¿no? Con este tema de cualquiera de las hipoglicemias. A nosotros, a Santi, el tema y a Graciela también, mi pareja que también tiene diabetes, el tema de comer arroz en la noche es fantástico. Probá, no sé qué es lo que está cenando. No puedes comer arroz todas las noches, pero es claro, buenísimo. Por lo general se come sano, digo, pues somos las dos diabéticas y se come lo mismo, comemos todos, porque o sea, el padre no es diabético, pero también se une al régimen, pero... No, pero no es por comer más sano, no. O sea, el arroz, comparado con una harina que sea sana también, o con otro alimento como carbohidrato complejo, me parece que el arroz tiene un funcionamiento fantástico en la noche. Es un comentario nomás. Es lo que yo voy a implementar, a ver. Perfecto, Martí. Es un poco lo que yo le decía, ¿no? De hacer una colación bien tarde con un arroz con leche flojito o con una cremita de vainilla que tiene almidón, es un hidrato de carbono, o en la cena, ¿viste? Porque a veces, claro, como decís Valkyria, claro, las colaciones come sanito y a veces el comer sanito, ¿qué comiste? Y un churrasco con ensalada de lechuga y tomate, re poco hidrato de carbono, o sea, ahí seguro que te va a hacer hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, claro, porque el churrasco tiene proteína, el tomate un poquito de hidrato de carbono, la lechuga pura fibra, entonces ahí seguro que te va a hacer, comió sano, precioso, pero te va a hacer una hipoglicemia. Entonces ahí, como dice Martín, o a esa ensalada le metés 2 cucharadas de arroz, o le das una colación más tarde con, como te digo, con un lácteo con almidón. Así que la colación de cambiar más bien un lácteo que una fruta. Sí, un lácteo, pero el lácteo tiene lactosa. Yo quiero un poquito de almidón, quiero un poquito de hidrato de carbono. Una crema o un arroz con algo. Exactamente. Muchas gracias. De nada. Buenísimo. Bueno, tendríamos que ir redondeando, no sé si queda alguna duda o comentario que quieran hacer. ¿Cómo andamos con las hemoglobinas? ¿Muy altas? ¿Arriba de 9? ¿Tenemos?
¿no? Yo tengo un comentario en ese tema, Giselle, que Santi se hizo en la fundación, Sí, le dio cerca de 9, sí. y nos mandaron en el CASMU, nos mandó la doctora Peloche y ya tenemos el resultado y nos dio 7 y pico. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Después te lo paso en todo caso exacto. Sí, sí, ¿En sí. cuánto tiempo? Porque también si pasaron 2 meses puede haber variado. Una semana. No, no. Ah, mirá. Claro, en la semana no. No puede. No puede variar así tanto. No. Después te paso la fecha y los números Sí. de las dos. Sí. Está bueno, digamos, esa verificación, no quedarse con ese valor. Está bien. Qué raro. Bien. Sí, no, el tema de los, por eso, justamente, por eso preguntaba los valores altos, digo, si tenemos un valor alto, analizar el por qué, ¿no? Y el tratar de ver qué cambiamos. Puede ser una falla, o bueno, puede ser obviamente que estamos haciendo algo mal, o no del todo bien en el tratamiento, todavía no ajustado, hay que encontrarle la vuelta. No nos tenemos que quedar conformes. Es una lucha, sabemos que sí, que no es sencillo. Pero bueno, no hay que bajar los brazos. Cuando los controles esos pre-comida están bien, que uno dice, tengo la hemoglobina glicosilada alta, pero tengo bastante bien las precomidas, es donde importa mucho qué está pasando a la hora o a las 2 horas. Por eso es importante comparar o tener los dos datos, ¿no? Por eso lo que decía Walkiria, una vez por año es muy poco la hemoglobina glicosilada, ¿sabes? Porque vos podés tener buenos controles de comida, pero a la hora hacer picos muy altos o a las 2 horas, o sea, picos altos de que no logró metabolizar la insulina que dimos, no logró metabolizar la glucosa. Entonces eso hay que estar atentos y hacerlo más seguidito. Uh-huh.